Bien. La unidad 3 trata de sistema de ecuaciones lineales. A esta unidad le he sumado una sección muy grande de geometría, que la vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a trabajar la parte de sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. Recuerden que la S significa sistema, la E ecuaciones y L lineales. Entonces, cuando ustedes encuentren la palabra cell, es como una abreviatura de todo esto que estamos trabajando acá. Cell no significa que sea solamente 2×2, sino que es un sistema de ecuaciones lineales. Después veremos, en este caso, solamente 2×2. Recordemos que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones lineales con dos incógnitas, en este caso que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Veamos un ejemplo donde tenemos una situación problemática que se resuelve con un sistema de ecuaciones. Entonces dice, un ayudante de una mueblería recibió la orden de ir armando cierta cantidad de mesas de 3 patas y otras de 4 patas, pero olvidó cuántos eran de cada tipo. Si le llevaron 29 tableros, ¿sí? Los tableros serían la parte de arriba de la mesa. Para la parte superior y 100 patas, ¿cuántas mesas de cada tipo debe armar para que no le falten ni le sobren elementos? Entonces, este tipo de problemas se resuelve con un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir viendo cómo se puede resolver. Vemos que el primer paso para la resolución de problemas, ¿sí? Es ver qué me está pidiendo, o sea, me está trayendo los tableros, ¿sí? Y me está trayendo las patas. Y yo tengo que saber cuántas mesas de 3 patas y cuántas mesas de 4 patas tengo que armar. Entonces, me voy a organizar y lo primero que voy a hacer va a ser anotar los datos que yo tengo. Y los datos son que tengo 29 tableros y en total 100 patas. Entonces, ¿qué es lo otro que voy a anotar? Van a ser la incógnita. En este caso yo he decidido llamarla X a la cantidad de mesa de 3 patas y a la cantidad de mesas de 4 patas, ¿sí? Entonces yo en el primer paso he comprendido toda la situación de lo que tengo que hacer. Lo segundo que voy a hacer va a ser ir plantearlo y ejecutarlo, o sea, pensarlo. Entonces, nosotros dijimos que teníamos a X le llamamos a la cantidad de mesas de 3 patas y a Y a la cantidad de mesas de 4 patas. Entonces, X más Y, que van a ser las mesas de 3 más las mesas de 4, van a ser igual a los 29 tablones, o sea, los 29 mesones, de la parte de arriba de la mesa. Pero la otra ecuación que yo puedo armar es con las patas. Entonces, 3X van a ser las mesas de 3 patas y 4Y van a ser las mesas de 4 patas. Eso va a ser igual el total de las 100 patas, ¿sí? Entonces, de esta forma he podido armar mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde tengo dos incógnitas, esas dos incógnitas y dos ecuaciones. La ecuación 1 es la de arriba, la ecuación 2 es la de abajo y vamos a resolver el sistema. En este caso, no lo resolvemos por ningún método porque ya está resuelto, lo vamos a resolver más adelante según los métodos. Entonces, fíjense, una vez que yo planteo el sistema, lo resuelvo y llego a la conclusión de que que X es igual a 16 y que Y es igual a 3. Entonces escribo la solución, tengo 16 mesas de 3 patas y 13 mesas de 4 patas, ¿sí? Entonces esa sería la forma de ir encarando un problema para plantear el sistema. Bien, otra cosa muy importante una vez que yo ya resolví el sistema de ecuaciones, lo primero que, o sea, lo último que voy a hacer es verificar. Entonces, yo tenía que 16 eran las mesas de 3 patas y 13 eran las mesas de 4 patas. Por lo tanto, las voy a sumar, ¿sí? Y me tienen que dar 29. ¿Quién era 29? Acuérdense que era la primera ecuación. Entonces verifico la X y la Y en la primera ecuación y luego la voy a verificar en la segunda. Entonces, 3 por 16 más 4 por 13 es igual a 100. Para que la X y la Y sean solución de mi sistema, debe verificar sí o sí las dos ecuaciones. ¿Estamos? O sea, debe verificar la primera y debe verificar la segunda. Si no verifica alguna es porque o he cometido un error o ese valor de la X no es solución de mi sistema, ¿sí? Es muy importante verificar, se los recomiendo siempre que puedan hacerlo para quedarse tranquilos. No solamente en los sistemas de ecuaciones, sino en cualquier tipo de ecuación, ya sea lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, de cualquier tipo, ¿sí?
veamos un poco la definición y la expresión simbólica de cómo vamos a escribir nosotros un sistema de ecuaciones. Fíjense, tengo dos formas en este caso. Tengo la primera, donde nos indica que A sería el coeficiente de la incógnita, y fíjense el orden como me lo indica. A11. ¿Qué significa A11? El primer 1 es de la primera ecuación. El segundo 1 es de la primera incógnita, ¿sí? Después, A12, nuevamente me está indicando que es la primera ecuación y la segunda incógnita. Para que lo vean más fácil, fíjense que la primera incógnita es X y la segunda incógnita es Y. Se les puede llamar X1, X2, X3, si tuviéramos más incógnitas. Pero para que entiendan que la primera incógnita es X, la segunda incógnita es Y. Después, la otra nomenclatura, segunda ecuación, primera incógnita, o sea, segunda ecuación, primera incógnita que es X. Segunda ecuación, segunda incógnita que es Y. Luego están los términos independientes, que son los de la primera ecuación les llama B1, los de la segunda ecuación les llama B2, a veces algunos también les llaman C, pero es el término que no tiene incógnita, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar que son las X, las Y y los términos independientes. Siempre que ustedes vayan a trabajar, traten de tenerlo en ese orden, que es más fácil para poder resolverlo en la calculadora y después resolverlos por algunos métodos específicos. Bien, fíjense, voy a borrar esto. Abajo tenemos, en forma general, el coeficiente y acá IJ, donde I, que es el numerito 1, va a indicar la ecuación y J el número de incógnita. ¿Sí? Esto mismo que estamos acá, nada más que en forma general. A modo de ejemplo, ecuación 1, incógnita 2, va a ser el término este que está acá. Es de la ecuación 1 y el término I. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Todavía no estamos resolviendo, simplemente estamos viendo ejemplos de sistemas. Entonces, fijémonos. El ejemplo nos plantea x más 3y igual a menos 5 y 2x más 5y igual a menos 8. ¿Sí? Los coeficientes de la x, ¿sí?, van a ser los numeritos, solamente los numeritos que acompañan a la x. Entonces, en este caso, fíjate que van a ser las de la ecuación 1 y 2 son 1 y 2. ¿Sí? Porque el 1 acompaña a la primera X y el 2 acompaña a la segunda X. Y los segundos coeficientes, los de las Y, van a ser 3 el de arriba, 5 el de abajo. Fíjense que yo no coloco la letra I ni la letra X, o sea, no coloco las incógnitas. Lo vamos a poner en orden para que nos quede en orden. Sería 3 y 5. ¿Sí? Y por último me pide los términos independientes, que son los que no tienen incógnitas, y también vamos a ponerlo primero el de la ecuación 1 y después el de la ecuación 2. Ahí está. Bien, y ahora le agregué acá un poquito para que veamos cómo es nuestra resolución por el método gráfico en este caso, pero lo he hecho con un graficador porque los números que tengo acá son números muy difíciles de ubicar en la recta, en los ejes cartesianos. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí hacer? Lo primero que se me ocurrió fue de la primera ecuación despejar la y, de la segunda ecuación despejar la y directamente los grafiqué. Entonces, puedo ver que esas dos rectas se cortan en el punto 1 menos 2. Entonces, este va a ser un sistema que tiene una solución y la solución es la intersección de estas dos rectas. ¿Sí? Hasta ahí es todo un poco de introducción para ir amigándonos con los sistemas. Bien, tenemos varias formas de resolver los sistemas. Tenemos la forma gráfica, donde nosotros vamos a tener que ver las dos rectas, donde se cortan en un punto, en el caso que se corten, para poder ver el punto de intersección, esa sería la solución. O la forma analítica, que dentro de nuestra forma analítica existe sustitución, el de sumas y restas, el de determinantes y el de igualación. ¿Sí? Si bien en el apunte el de igualación no está explicado, yo se los he agregado para que lo tengan y lo sepan. Bien, ¿cómo se expresan las soluciones de un sistema?
tenemos tres tipos de soluciones, ¿sí? La primera es cuando tiene solución este sistema, ¿sí? O sea, el sistema tiene solución, entonces yo voy a escribir la solución, primero la X y después la Y. En este caso, si lo hacemos de la primera forma, si no, la X y la Y siempre va a ser el primero la X y después la Y, sin importar quién encuentre yo. ¿Sí? Lo importante es el paréntesis, perdón, el corchete, la llave, el paréntesis y cada uno del punto de intersección. Eso si el sistema tiene solución. Luego, si el sistema, bueno, acá es otro ejemplo, si el sistema tiene solución, también escrito con otras formas, nada más que acá le llama x0 y 0, que sería esa intersección de ahí. Ahora, si el sistema tiene infinitas soluciones, que serían en el caso de que las dos rectas sean paralelas coincidentes, que significa paralela coincidentes, una arriba de la otra, o sea que todos sus puntos se tocan, la forma de escribir la solución va a ser encontrar, despejar de alguna de las ecuaciones del sistema la y se coloca x y después la ecuación de la recta. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Esa sería una forma de escribir la solución si el sistema tiene infinitas soluciones. Y por último, la tercera forma de escribir una solución de un sistema de ecuaciones va a ser cuando las dos rectas no se tocan en ningún punto, o sea que son dos rectas paralelas sin tocarse en ningún punto básicamente, y se puede escribir como S igual a las dos llaves o como S igual al vacío. ¿Sí? Es muy importante que sepan que es esta o esta la forma de escribirlo, ¿sí? Y no esta. Esta no es correcta, que la he visto varias veces en los exámenes. O sea, la llave y el vacío adentro no es correcto, no es una forma de solución del sistema, ¿sí? O escriben S y las llaves vacías, o escriben el símbolo de vacío, que es como una O tachada un poco costado, ¿sí? Alguna, esta o esta. La tercera es incorrecta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces a modo de resumen les agregué este cuadrito donde tenemos el tipo de sistema. Si el sistema es compatible determinado, estamos hablando que tiene una solución única, ¿sí? Si el sistema tiene una solución única, es porque las dos rectas se cortan en un punto. Entonces la abreviatura, cuando yo les pida clasificar el sistema, les estoy pidiendo que me digan que el sistema es compatible determinado, ¿sí? Entonces, sistema son todos, fíjense, sistema, sistema, sistema. Compatible significa que tiene solución, ¿sí? Y determinado que tiene una única solución, ¿sí? Veamos el Profe, segundo. Sí. una duda. ¿Puede tener más de una solución si es determinado o solo una? O sea, si puede No, si es conseguir más de una. determinado tiene una sola solución, que significa un punto, o sea, una coordenada en X y una coordenada en Y. Ojo, Ujú. no significa que una sola solución sea un solo número. O sea, la solución es un Sí, sí, par sí, un ordenado. punto. ¿Entendés? Un Ese punto punto sí, de ahí, coordenadas. ajá, va a ser un par ordenado, Y correcto. existe la posibilidad de que coincidan más de un punto, pero no la totalidad de sus puntos, o sea, que no sea ni compatible indeterminado ni compatible determinado, sino un punto intermedio, No, que coincidan en varios puntos, ¿no? O coinciden en uno, o coinciden en todos, o no coinciden en nada. Perfecto. exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Otra forma de los tipos de sistemas es el compatible indeterminado, ¿sí? Que tiene infinitas soluciones, pero porque en este caso todos los puntos se tocan juntos, entonces se tocan. Cada uno de los puntos coincide con los puntos de las otras rectas, entonces van a ser rectas paralelas coincidentes que se tocan en todos los puntos y van a tener infinitas soluciones. Por lo tanto, observen lo siguiente, que va a ser un sistema compatible, ¿sí? Recuerden que compatible significaba que tenía solución, y ahora es indeterminado, porque tiene infinitas soluciones, ¿se entiende? O sea, sistema compatible, siempre que ustedes hablen de un sistema compatible es porque tiene solución. Hilamos más fino, una solución determinado y la otra indeterminado porque tiene infinitas soluciones. Y por último, el sistema incompatible, ¿sí? Que ya no estamos hablando de que tenga solución, sino que no tiene solución porque no se tocan las rectas en ningún punto, son paralelas, no coincidentes, entonces es un sistema incompatible. ¿Sí? Es un cuadrito a modo de resumen, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, algo importante.
cuando dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. ¿Sí? Dos sistemas de ecuaciones son equivalentes cuando su solución es la misma. ¿Se entiende? No cuando el sistema es igual. O sea, estos tres sistemas son sistemas equivalentes porque si ustedes los resuelven, van a ver que siempre su solución es 1 menos 2. ¿Sí? X para x1 y para y menos 2. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora la forma de resolución de los sistemas. Uno de ellos es el método de sustitución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve el método de sustitución? Lo primero que debo hacer es identificar las ecuaciones. Generalmente yo les llamo A o B, en este caso les llamamos ecuación 1 y ecuación 2. ¿Sí? Eso es indistinto. Ustedes trabajen con las que les sea más cómodo quien sea 1 y 2, siempre que la 1 sea 1 y la 2 sea 2. Entonces, ¿cómo resolvemos por el método de sustitución? Lo primero que voy a hacer en este caso es despejar una incógnita, o X o Y, de la ecuación 1. En este caso hemos despejado X. Entonces me queda que X es igual a menos 5 menos 3Y. Esa X que yo he despejado, dándole honor al nombre, la vamos a sustituir en la ecuación 2. Todo esto es X, todo esto es X, ¿sí? Y la voy a sustituir en la ecuación 2 o reemplazar como dice ahí. Yo le digo sustituir para que se acuerden del método. Entonces, una vez que yo la sustituyo, fíjense que si ven toda esta ecuación, ya no tengo dos incógnitas, ya tengo una incógnita, y esas ecuaciones de una incógnita ya las sabemos resolver hace un montón. Entonces, ¿qué he hecho? He transformado una ecuación con dos incógnitas en una con una incógnita que es más fácil de resolver. Resuelvo analíticamente, como sabemos nosotros, despejando, y llego a la conclusión de que menos y es igual a 2. Entonces, ¿cómo hago yo para que y sea igual a menos 2? Recuerden que acá hay un 1 multiplicando. Por lo tanto, el paso intermedio entre estos dos es igual a 2 dividido menos 1. Por eso queda automáticamente menos 2, porque es 2 dividido menos 1. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma yo ya encontré el valor de y. Sigo. Una vez que encontré el valor de y, voy a reemplazar en la ecuación 1 mi valor de y. Entonces me va a quedar en la ecuación 1 despejada. X es igual a menos 5 menos 2. Y fíjense que acá tengo menos 5 menos 2. Menos 5 menos 3 por y. Y acá es menos 3 por menos 2 porque ya está reemplazado el y. Por lo tanto, ¿qué he hecho? Ya encontré al reemplazar mi valor de x. Una vez que yo ya encuentro mi valor de x y mi valor de y, ya puedo decir que mi sistema tiene una solución y es 1 menos 2. Fíjense la forma de escribirla. 1, punto y coma, menos 2, entre llaves y paréntesis. Algo muy importante, no importa que yo haya encontrado primero la y, fíjense que siempre se escribe x, y. Entonces, este sistema está formado por dos rectas que se cortan en el punto 1 menos 2. ¿Estamos? ¿Cómo hago yo para ver si lo que resolví es correcto? Voy y lo verifico. ¿Dónde lo verifico? Acá. Reemplazo el 1 en el valor de las x y reemplazo la y en el lugar de las y. Y eso me tiene que dar estos valores que están acá. ¿Estamos? ¿Sí? Sigo entonces. Sí, profe. Perfecto. Entonces, otro ejemplo del método de sustitución. Fíjense, nuevamente tengo 2x menos y igual a menos 1, 4x menos 2y igual a menos 2. El sistema que está acá arriba, acá. Ahora en vez de despejar la x, despeja la y, es correcto también, y hace el método de sustitución. Fíjense que me queda 4x igual a 4x, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos queda este tipo de solución, ¿sí? Significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Recuerden que nosotros escribíamos el sistema de infinitas soluciones de esta forma. Fíjense, ¿se acuerdan la nomenclatura que vimos? X, nosotros teníamos que escribir X igual a, igual no, perdón, punto y coma es. Punto y coma,
mx más b. Obviamente todo lo que está acá también y todo lo que está acá. Pero este es lo que va dentro del paréntesis. ¿Y quién es mx más b? La ecuación de la recta que yo despejé de la primera ecuación. ¿Sí? Otra forma de darme cuenta si el sistema es compatible indeterminado es que yo despejo las dos y de las dos ecuaciones y voy a ver que las dos me van a dar lo mismo. Al darme las dos y la misma recta, me voy a dar cuenta que son dos rectas paralelas coincidentes. ¿Sí? Entonces, ese es otro sistema resuelto por el método de sustitución que hemos podido observar que es un sistema compatible indeterminado porque son dos rectas paralelas y tienen infinitas soluciones. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ahí las grafiqué para que la vean. Si ustedes se fijan, esta recta me paro en 1, desplazo 1 a la derecha y subo 2. Y ahí nos queda la recta, las dos rectas están ahí básicamente. Bien, este no está en el apunte, pero se los agregué y después se los subo a la plataforma. El método de igualación. El método de igualación lo que consiste, como dice la palabra, es en despejar las dos y o las dos x de las ecuaciones y igualarlas. O sea, yo de la primera ecuación despejo la x, de la segunda ecuación despejo la x y después hago el paso que x igual a x. O sea, saco x igual a x o y igual a y dependiendo de lo que yo haya decidido despejar, ¿sí? Entonces, una vez que yo despejo eso, voy a encontrarme otra vez con una ecuación que ya no tiene x. Fíjense que esta no tiene x, entonces ya puedo despejar tranquilamente. ¿Cómo despejo? Fíjense, y igual a 1/5. Una vez que yo ya despejé la y, voy a reemplazar en mi ecuación en cualquiera de estas dos, y voy a llegar que la x 4/5. ¿Sí? De esa forma se resuelve por el método de igualación. Entonces, nuevamente, hemos tenido un sistema que tiene solución 4/5 para x, 1/5 para y. ¿Sí? También es un sistema compatible determinado, ya que tiene una única solución en ese punto. ¿Vamos? A modo de solución, cuando ustedes quieran plantear el sistema, el método de igualación, yo siempre les recomiendo que primero despejen la y en vez de hacer x igual a x. ¿Por qué? Porque de esa forma vos ya, si te pide graficarlo, ya vas a tener las y despejadas y te vas a ahorrar un tiempo, o sea, te vas a ahorrar tiempo después de despejar la y. Simplemente por eso. Pero si despejan la x tampoco está mal. Siempre recuerden el paso 5, que es verificar los valores de x en la ecuación para ver si lo que hemos obtenido es correcto. El otro método de resolución es el método de sumas y restas, como lo dice la palabra. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en realizar algunas operaciones, ¿sí?, a las ecuaciones. ¿Se acuerdan que si nosotros multiplicábamos la ecuación de arriba por algún número, y no me multiplicaba la x, la y y el término independiente, no me iba a modificar la ecuación? ¿Sí? Entonces, ¿qué me pide? Fíjense, multipliquemos la ecuación 1 por algún número que al restar la ecuación 1 y la ecuación 2 me queden 0x. Eso es lo que me pide, que yo pueda hacer 0 la x o 0 la y, la que yo quiera primero. En este caso, entonces puedo observar que el primer coeficiente es 1, entonces yo para que a este 2, para restarle a algo y me dé 0, y bueno, voy a tener que hacer un 2. Entonces, si yo decido multiplicar la primera ecuación por 2, o sea, el primer término por 2, voy a tener que multiplicar todo por 2, ¿sí? Entonces voy a multiplicar todo esto por 2. Todo esto, ¿sí? Toda la ecuación. Entonces me queda 2 por 3i, 6i, y el término independiente, menos 10. Entonces, ¿por qué yo decidí multiplicar la ecuación por 2? Para poder anular por 0, perdón, para que se me pueda hacer 0 al restar los términos que yo tengo en la columna de las x. Entonces, 2 menos 2 es igual a 0, ¿sí? 2 menos 2 es igual a 0. Y 6 menos 5i, 6 menos 5, no se olviden, es igual a 1.
Por lo tanto, 2 y 2, 0, 6, 5, 1, y ahora los términos independientes. Fíjense acá, ojo, menos 10, menos 8, o sea que solamente me va a quedar menos 2 negativo. Entonces, una vez que yo ya pude resolver ese método, fíjense que me queda 0x, una y igual a menos 2. O sea que automáticamente ya encontré el valor de la y, porque ya no tengo 0, ya no tengo x porque es 0. ¿Se entiende? Veamos otra parte para que lo entendamos mejor. Ahora me recomienda, fíjense, repetimos el proceso, pero vamos a tratar de hacer 0 la y. En vez de la x, vamos a tratar de hacer 0 la y. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, nos recomienda a la ecuación 1 multiplicarla por 5. Bueno, listo. En vez de multiplicarla, vamos a multiplicar por 5. Me dice. Y a la ecuación 2 multiplicarla por 3. Entonces me dice multiplicarla por 3. ¿Sí? Le pongo paréntesis para que sepan que es a todo lo que hay que multiplicar. Entonces, vamos por la primera parte. Primera ecuación, multiplicarla por 5. 5 por 1. Vamos a hacerlo más arriba. Me queda 5x. Después me queda 5 por 3, 15. 5 por 3, 15. Bien. Igual a 5 por 5 menos 25. Luego, me recomienda multiplicar la segunda ecuación por 3. Entonces vamos. 2 por 3, 6x. Y fíjense, me dice restar. Por eso pongo restar. 6x. 3 por 5, 15. Y 24. 3 menos 24. Entonces, observe. 5x menos 6x me queda menos x. Luego 15 menos 15, 0y. Que eso era mi objetivo en este caso, hacer 0 la y. Y menos 24. Menos 25. Menos 24 me va a quedar menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hice yo para darme cuenta que tenía que multiplicar la ecuación de arriba y la ecuación de abajo, una por 5 y la otra por 3? Es porque busqué un número que en las y se me hiciera el mismo número y que al restarlo me diera 0, porque yo ahora lo que quería encontrar era el valor de x. Para encontrar el valor de x lo que debo hacer es las y 0. Entonces me queda que x es igual a 1. Por lo tanto, este sistema es un sistema compatible determinado porque tiene una solución y es única, y esa solución va a ser 1 menos 2. ¿Hasta ahí cómo estuvimos?